Imagine un mundo donde incluso el sonido del viento desaparece, un momento en que la naturaleza misma contiene respiración. El cielo, que alguna vez fue un símbolo de seguridad y esperanza, se convierte en un escenario lleno de tensión. En Apocalipsis, capítulo 8, se describe un silencio en el cielo durante aproximadamente media hora, pero este no es un silencio común. Es un silencio significativo, una pausa divina llena de expectativas. Este silencio no señala la paz, sino al preludio de algo monumental. Es el espacio entre la misericordia de Dios y el comienzo de su juicio. Los cielos están esperando, y toda la creación parece ser consciente de que ha llegado el momento decisivo. Un poderoso recordatorio de que Dios es largo, pero su justicia nunca falla. Esta pausa se hace eco de las palabras del capítulo 2 de Habacuc, versículo 20. El Señor está en su santo templo, cállate ante Él toda la tierra. Es como si todo el universo fuera consciente de la gravedad de lo que está por suceder. Es el silencio antes de la tormenta, un descanso para que el mundo se dé cuenta de que el Creador está a punto de actuar, no solo como Salvador, sino también como juez. Hermanos, la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas, y nuestro compromiso es llevar este mensaje a la mayor cantidad de personas posible. Pero para eso necesitamos su ayuda. Considere contribuir a solo 10. Este valor nos ayuda a alcanzar más corazones y difundir el Evangelio aún más. También puede convertirse en miembro y ser parte de esta misión con nosotros. Que Dios bendiga enormemente tu vida y generosidad. Para comprender el destino de los malvados, es esencial identificar quiénes son a la luz de las Escrituras. La Biblia define a los malvados no solo como aquellos que niegan la existencia de Dios, sino como aquellos que conscientemente eligen rechazar sus caminos. Viven en oposición a la justicia, abrazando la maldad, la rebelión y los placeres de este mundo sobre la verdad divina. El Salmo 1 contrasta a los justos con los malvados, declarando: los malvados no son así, son como la paja que el viento se dispersa. La metáfora es poderosa. La paja es ligera, inestable, sin raíces y sin valor duradero. Por lo tanto, son aquellos que viven sin Dios, liderados por vientos de falsas filosofías y los impulsos de un corazón endurecido. Además, los malvados se describen en Proverbios capítulo 4, versículo 19, como personas que no saben lo que tropiezan, caminando en la oscuridad. No solo ignoran los mandamientos divinos, a menudo se burlan de ellos, siguiendo sus propios deseos egoístas y viviendo en desprecio abierto a la voluntad de Dios. Sin embargo, esta condición no es simplemente el resultado de la falta de conocimiento, sino de una elección deliberada. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 21-25, Pablo describe a los malvados como aquellos que, aunque conocían a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Prefirieron adorar la creación en lugar del Creador. Los malvados, por lo tanto, son un reflejo del corazón humano sin arrepentimiento, que se rebela contra la santidad de Dios. Representan la distancia que el pecado crea entre el hombre y su Creador, lo que demuestra que el destino de los malvados es el resultado de no una condena arbitraria, sino de una vida vivida en resistencia a la gracia divina. El sonido de la primera trompeta resuena en los cielos, marcando el comienzo de los juicios divinos en la tierra. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, leemos una descripción aterradora. Granizo y fuego, mezclados con sangre, caen sobre la tierra. Este evento sobrenatural no es solo destructivo, sino significativo. 1/3 de los árboles y toda la hierba verde son consumidas por el fuego. Esta devastación es un claro recordatorio de que el juicio de Dios es justo y poderoso. Este evento no ocurre al azar. Así como Dios envió las plagas a Egipto en Éxodo, aquí vemos un patrón similar.
Cada acto de juicio es una respuesta a la dureza del corazón humano. En Egipto, las plagas eran una confrontación directa entre el poder de Dios y los dioses falsos. Del mismo modo, la primera trompeta sirve como una alarma celestial, afirmando que el momento de arrepentimiento se está agotando. El fuego y el granizo mezclados con sangre son un lenguaje simbólico y literal al mismo tiempo, señalando la gravedad del pecado de los malvados. Evocan imágenes de destrucción total y recuerdan que la creación, tan corrompida por el pecado, también sufre las consecuencias de la eliminación humana de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 22. Además, el uso de la fracción 1/3 enfatiza la paciencia y la misericordia de Dios incluso en medio del juicio. No destruye todo a la vez, pero envía signos claros de advertencia. Este es un llamado para que los malvados se vuelvan hacia Él antes de que llegue la destrucción final. Esta primera trompeta es una advertencia. El destino de los malvados es inevitable, pero el arrepentimiento sigue siendo una posibilidad. Ella declara que Dios no es solo el creador, sino también el juez justo que no dejará el pecado impune. Cuando suena la segunda trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9, algo similar a una gran montaña en llamas se arroja al mar. El impacto es catastrófico. 1/3 del mar se convierte en sangre, 1/3 de las criaturas marinas mueren y 1/3 de los vasos se destruyen. Esta visión no solo muestra un juicio divino, sino que también refleja la forma en que el pecado de los malvados contamina y corrompe toda la creación, trayendo la destrucción física, emocional y espiritual. Ya con la tercera trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 11, vemos que una estrella en llamas llamada Absinto cae sobre los ríos y las fuentes de agua, amargándolos de tal manera que muchos mueren cuando se cuentan. La ajenja, conocida por su sabor amargo, simboliza el resultado inevitable de una vida separada de Dios: amargura, desesperación y muerte. El agua, esencial para la vida, se convierte en un instrumento de muerte, que muestra que incluso los elementos más básicos de la creación pueden ser instrumentos de juicio. Estas dos trompetas apuntan a la conexión intrínseca entre el pecado y la destrucción. El pecado no solo afecta al individuo, sino que también reverbera en el mundo alrededor, contaminando lo que Dios creó para ser bueno. Es un recordatorio de que los malvados, al rechazar la fuente de agua viva que es Cristo, Juan capítulo 4, versículo 14, eligen beber de fuentes amargas que conducen a la muerte. El cuarto suena de trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículo 12, y el impacto es celestial. 1/3 del sol, la luna y las estrellas están lesionadas, lo que resulta en una oscuridad parcial que cubre el mundo. Este fenómeno no es solo un evento físico, sino también espiritual. La luz, a menudo utilizada en la Biblia como un símbolo de la presencia de Dios y la verdad, Juan capítulo 1, versículo 5, está disminuida, y el mundo se sumerge en la oscuridad y la confusión. Esta reducción de la luz no solo simboliza el distanciamiento de Dios, sino también la desesperación de aquellos que viven en la oscuridad espiritual. Jesús, en el capítulo 25 de Mateo, la versículo 30, describe el destino de los malvados como arrojados en la oscuridad exterior, donde habrá llanto y molienda de dientes. La oscuridad es una metáfora de la separación eterna de Dios, donde no hay esperanza, dirección o alivio. La cuarta trompeta sirve como otra advertencia de lo que está por venir, mostrando que, a medida que avanza el juicio, la creación refleja cada vez más el desorden causado por el rechazo de Dios. Pero incluso en este escenario, el mensaje Apocalipsis es claro: mientras la luz aún brilla, hay tiempo para el arrepentimiento. Dios está demostrando que sin Él, incluso los cielos se convierten en un lugar de caos y oscuridad. Si este mensaje ha tocado su corazón,
sea parte del propósito de Dios con nosotros. Con solo 10 puede ayudar a girar vidas y traer la palabra a quienes más lo necesitan. Conviértase en un miembro del canal o envíe un supervalorado como un signo de su apoyo. Tu donación marca la diferencia. Que el Señor regrese en bendiciones multiplicadas todo lo que has sembrado en el reino de Dios. Antes de que suene la quinta trompeta, un ángel vuela a través del cielo que proclaman con voz fuerte: «Oh, oh, ay de los que viven sobre la tierra». Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Estas palabras no son solo una advertencia, sino un grito urgente, una última oportunidad para que los malvados se arrepientan. El hecho de que Dios envíe a este ángel antes de intensificar el juicio demuestra su misericordia incluso en medio de la ira. No desea la destrucción de los pecadores, pero todos llegan al arrepentimiento. Según Peter capítulo 3, versículo 9. La repetición de «ay» subraya 3 veces la gravedad de lo que viene. Es un eco de longanimidad divina, pero también una declaración de que la paciencia de Dios tiene límites. Al rechazar repetidamente las oportunidades de arrepentimiento, los malvados no solo desafían al Creador, sino que sella su propio destino. Este ángel es como un heraldo de la verdad final. El tiempo se está agotando. Con la quinta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 a 11. La visión se vuelve aún más aterradora. Un ángel caído recibe el poder de abrir el pozo del abismo, y de él emerge un humo que oscurece el sol y el aire, seguido de criaturas similares a los saltamontes. Pero estos no son los saltamontes ordinarios. Se describen como agentes de tormenta, miedo y poder para lastimar a los hombres durante 5 meses. Estos tormentos no resultan en la muerte, sino un sufrimiento tan intenso que los malvados querrán morir, pero se les negará la muerte. Este es el vacío absoluto de una vida sin Dios, una existencia marcada por la angustia espiritual y emocional. Los saltamontes son un reflejo simbólico de la destrucción que trae el pecado. Al igual que en Joel 2, donde se usan saltamontes para describir un juicio devastador, aquí representan el alcance del caos que invade las vidas de quienes rechazan a Dios. La descripción de estos saltamontes es rica en detalle y llena de simbolismo. Coronas que indican autoridad limitada, caras humanas que reflejan inteligencia y colas como las escorpiones que traen dolor. Actúan bajo el liderazgo de un rey llamado Abaddon o Apollyon, cuyos nombres significan destrucción y destructiva. Esto indica que los malvados no solo rechazan a Dios, sino que se someten consciente o inconscientemente al dominio de las fuerzas malvadas que los llevan a la destrucción. Este momento de la narración es un recordatorio solemne de que una vida sin Dios no solo está vacía, sino llena de tormentos que reflejan la ausencia de verdadera paz que solo Él puede ofrecer. Más que un juicio físico, es un tormento espiritual que expone la verdad de una existencia separada del Creador. Cuando suena la sexta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 a 21, el escenario se vuelve aún más oscuro. Se da un comando para liberar a los 4 ángeles que están atados por el gran río Éufrates. Estos ángeles, agentes de destrucción, llevan a un ejército colosal de 200 millones de caballeros que difundieron la destrucción en la tierra, matando a 1/3 de la humanidad. Este no es solo un evento físico, sino una expresión de la altura de la violencia humana, alimentada por la corrupción del pecado. La visión es aterradora. Los caballos tienen cabezas como leones, y sus bocas disparan humo y azufre, causando muertes en masa. Las colas, similares a las serpientes, también duelen, simbolizando que la destrucción es total e implacable. Esta guerra es un reflejo del corazón humano dado a su propia depravación, una guerra que va más allá de cualquier comprensión, revelando el poder devastador del pecado desenfrenado.
Sin embargo, lo más alarmante no es solo la destrucción física, sino la dureza de los corazones de los sobrevivientes. El texto establece que incluso ante tanta calamidad, los malvados no se arrepienten de sus malas obras, idolatría, asesinatos, inmoralidad sexual y robo. Esto hace eco de los Romanos, capítulo 1, versículos 28 a 32, donde Pablo describe a aquellos que, incluso conociendo la justicia de Dios, prefieren rebelarse contra él, sumergiéndose más y más profundamente en su propia perdición. Esta trompeta es una clara demostración de que el juicio de Dios es justo, no obliga a nadie a arrepentirse, pero permite que los malvados recolecten las consecuencias de su rebelión. La guerra final no es solo entre las naciones, sino entre el bien y el mal, un recordatorio de que sin Dios, la humanidad está condenada al caos y la autodestrucción. Llegamos a la culminación del juicio divino en el capítulo 20 de Apocalipsis, el gran juicio ante el trono blanco. Este es el momento en que cada ser humano, sin excepción, aparece ante el Creador para dar cuenta de su vida. Los libros se abren, registrando todas las acciones, palabras e intenciones de los corazones. Entre ellos está el libro de la vida, que contiene los nombres de aquellos que aceptaron la salvación en Cristo. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida enfrentan un destino terrible. Son arrojados al lago de fuego, la segunda muerte. Esto no es solo un acto de condena, sino la separación eterna de Dios, el vértice del juicio para aquellos que rechazaron su gracia y vivieron en la rebelión. La Biblia está clara. No hay escapatoria a los malvados. Este es el destino final de aquellos que eligieron vivir fuera del pacto con Dios. Este juicio es la última manifestación de la justicia divina, donde cada una es juzgada de acuerdo con sus obras, pero también es un testimonio del amor y la paciencia de Dios. Ha dado numerosas oportunidades de arrepentimiento, pero el destino de los malvados es una elección deliberada para vivir en oposición a su santidad. Es aquí donde las palabras de Jesús en Juan, capítulo 3, versículo 36, encuentran su cumplimiento. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Que rechaza el Hijo no verá la vida, pero la ira de Dios permanece sobre él. El gran trono blanco es el momento en que el destino eterno de cada uno está sellado. Es un llamado solemne para que todos reflexionemos sobre nuestra posición ante el Dios Todopoderoso. Aunque el destino de los malvados, como se reveló en Apocalipsis, es aterrador, no se presenta sin una invitación a la esperanza. El pastor John, en su opinión, nos ofrece un vistazo del corazón de Dios, un Dios que está en su juicio, pero también abundante en misericordia. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, escuchamos la última llamada. El Espíritu y la novia dicen, «Ven». Esta invitación es más que palabras, es una súplica divina para todos, incluso los malvados, abandonar sus caminos y recurrir a Dios. El agua de la vida simboliza la abundante y libre gracia de Dios, disponible para todos los que se arrepientan y creen. Incluso ante los terribles juicios descritos en el Apocalipsis, Dios mantiene la puerta de la salvación abierta. El clamor de la misericordia es un recordatorio de que mientras haya aliento, hay esperanza. Se hace eco de las Escrituras, como en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, donde Dios declara, «No tengo placer en la muerte de los malvados, sino en el que los malvados se convierten en su camino y viven». Este es el corazón de Dios, un Padre amoroso que le espera con los brazos abiertos, listo para perdonar y restaurar a los que se arrepienten. El destino de los malvados, como se presenta en el Apocalipsis, es una poderosa advertencia sobre la justicia y la santidad de Dios. Desde las trompetas y las plagas hasta el juicio final ante el gran trono blanco, la Biblia deja en claro que Dios está en sus juicios. Sin embargo, el mensaje de revelación también es un testimonio del divino a largo plazo. Dios,
En su infinita paciencia, ofrece numerosas oportunidades de arrepentimiento, deseando que todos se vuelvan hacia Él y vivan. El pastor João no escribió el Apocalipsis solo para aterrorizar, sino para llamar a la humanidad a la reflexión. Sus palabras son un atractivo urgente para que nadie permanezca en camino a la perdición. Así como el libro de la vida registra los nombres de los redimidos, Dios quiere que todos seamos inscritos en él. Por lo tanto, este mensaje nos reta a considerar nuestras elecciones y nuestra relación con Dios. Es una invitación a dejar de lado la rebelión, el pecado y el orgullo, y buscar la reconciliación con el Creador, aceptando el don de la vida eterna ofrecida en Cristo Jesús. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos por tu justicia perfecta y tu infinita misericordia. Reconocemos que sin su gracia estaríamos perdidos y lejos de usted. Que tu Espíritu Santo los alcance, rompa sus corazones y los lleve al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a ser luz en medio de la oscuridad, proclamando tu verdad con audacia y amor. Fortalecernos para permanecer firmes hasta el final, viviendo vidas para glorificar su santo nombre, y que, en el día del gran juicio, podemos escuchar tu voz diciendo: bienestar, sirviente bueno y fiel. En el nombre de Jesucristo, el Cordero que fue asesinado y vive para siempre, rezamos. Amén.